Muy buenas, vamos a comentar la victoria de Magnus Carlsen en la última ronda de ajedrez rápido contra Wei Yi. Magnus Carlsen ha culminado un torneazo con 7 puntos y medio sobre 9, que bueno, en el torneo, como se cuenta en doble, pues son 15 sobre 18. Y en esta última ronda pues realizó un ajedrez muy práctico, incluso un poquito psicológico, para jugar a ganar casi a toda costa. Diría en algún momento arriesgando de más, pero como tantas veces, oye, si digo que estás arriesgando de más y luego veo que ganas casi con facilidad, pues es el momento de decir, oye, perdona Magnus por no darte la razón. Sin más, vamos a ver lo que han jugado. De nuevo siciliana de Magnus Carlsen. Me estoy quedando con unas ganas locas de que le hagan D4 y alguien muestre una muy buena preparación contra la Kalashnikov para que le aprieten, pero ahora vemos una a la pin por parte de Wei Yi. Las mejores jugadas en estas posiciones son caballo F6, en esta posición son caballo F6 o D5, rompiendo las líneas más normales, teóricas, perfectamente jugables para el negro, pero aquí Magnus decide Dama 5. Dama 5 es una apuesta a jugar una posición diferente, es decir, lo que quiere Magnus es sacar de la preparación a Wei Yi. Con esta jugada es verdad que evitas D4, la idea es que aquí no puedes tomar C por D porque estás clavado. También es verdad que B4 es posible, pero sobre todo es una jugada para, bueno, hacerle pensar desde el primer momento. ¿Por qué? Porque Wei Yi, un jugador fantástico, también en un progreso, bueno, que vamos a ver hasta dónde llega este mismo año, pues tiene el problema de que se apura de tiempo. Realmente es de los jugadores de super élite que más problemas tienen con el tiempo. Magnus lo sabe y aquí en la jugada 3 le dice, pues piensa con tu cabeza y a ver qué haces. Con riesgo, porque como digo, Dama 5 hay varias jugadas, casi todas las normales, que van a dar ventaja al blanco. Magnus por supuesto lo sabe, pero asume el riesgo. Wei Yi decidió entrar en una posición tipo Tarras de la francesa, pero con 2 tiempos de más, como es caballo A3, E6, ahora vais a ver por qué digo esto, caballo C4, las negras vuelven aquí a D8, D4, D5, entonces cambia y caballo C5. Lo que digo, esta posición con el caballo aquí en D2, pues es normal, pero ahora es como si el blanco hubiera podido hacer caballo F3 y caballo de F3, mejorando claramente la ubicación de los caballos. Magnus confía que no sea para tanto, pero bueno, tras pensar mucho, Wei Yi aquí tiene varias jugadas, alfil D3, alfil B5 para enroque. Le juega esta, una jugada muy concreta. La idea, le quiere hacer caballo por C6 y zamparlo en peón de más. Así que le obliga a Magnus a tomar una decisión. Y Magnus, tras pensar un poco, decidió tomar la decisión más arriesgada y en este caso también dudosa. Pero supongo que dentro de la palabra riesgo hace que tu decisión tiene que ser un poco dudosa, ¿no? Si no, no estarías corriendo un riesgo. ¿Por qué? Puedes hacer aquí C por D, a lo que el blanco seguramente responda con C por D. Incluso tienes un jaque en A5 o caballo F6, una posición con estructura simétrica bastante igualada, caballo 7, alfil F5. Sin embargo, pues Magnus le viene a decir, yo aquí he venido a jugar y te hago C4. Esta jugada es conocida casi siempre por ser un error, sobre todo si contra B3 no tienes algún tipo de jugada como B5 aguantando, un Dama 5 tocando aquí o caballo E4 tocando en C3. Es decir, cuando contra esta jugada tienes que hacer C por B a por B3, en general no te apetece jugar esta posición con negras y estás, bueno, pues diría que ligeramente apretado. Sin embargo, Magnus pues entra aquí, ahora alfil F5, muy normal este caballo 7 y alfil F5 para cambiar este alfil malo, enroque. Lo que hace es quitarse estos alfilitos y, como digo, el blanco tiene cierta ventaja, mejor centro, con unas posibilidades para hacer C4, el caballo bien situado en E5, la columna A. Juego simplemente
alfil F4. Y aquí llega un momento clave de la partida, un momento realmente muy interesante, porque, bueno, hay muchas jugadas normales, alfil por D3 o F6, F6 igual sería la que podríamos considerar muchos como más normal, caballo por C6, B por C6, alfil por D6, algo así. Esta posición donde yo diría que el blanco tiene una ventaja igual pequeña pero bastante estable. Con la columna puede llegar a 6, puedes presionar sobre este de C6 sufre un poco, incluso quizá este caballo hace un caballo 1, caballo de 3, caballo de 5, mientras que las negras no tienen una debilidad tan clara para atacar. Quizá pueden intentar con torre B8, pero hasta si me preocupa mucho te mete un B4. Sin embargo, pues en esta posición, tras pensar un rato, fijaros la jugada que le hizo, es alfil por E5, una jugada muy difícil de realizar porque, bueno, pues ahí tienes tu orgullo, ¿no? Tu alfil bueno, típico alfil bueno, que normalmente se mantiene esta diagonal y como mucho se cambia por el otro. Pero aquí decidió hacer alfil por E5 porque al tipo de posición que quiere llegar es donde se cambian todas las piezas menores y solo queda este alfil contra este caballo, bueno, o contra el otro, da un poco igual, y donde el alfil de casillas negras no tenga tantos objetivos para atacar. Vamos a ver qué hicieron, caballo por E5, y por ejemplo esta posición directamente, alfil por, dama por, en realidad bastante parecida a lo que ocurre en la partida, que es alfil F5, aquí alfil G5, dama C7, alfil por y caballo por, ¿no? Ambas posiciones, los cambios llegan al mismo tipo de posición. ¿Qué ocurre aquí? Pues como digo, las blancas pueden estar orgullosas en algún momento de este alfil, sí, pero por otro lado, ¿qué debilidades tocas, no? Porque ese alfil no puede atacar este punto de D5 y tampoco tiene una buena casilla donde situarse. Así pues, este cambio tan difícil de hacer tiene pues detrás esa idea tan profunda, que es que vio que el alfil blanco pues se va a quedar un poquito, diría, sin objetivos. Muy difícil de valorar. Quiero que veáis, más allá de los cambios, las jugadas que ha habido por aquí, que esta posición de alfil contra caballo está ciertamente igualada. Las negras han logrado secar la posición con ese alfil por E5, muy instructivo. Ahora están tocando aquí en C3, hizo dama F3, jugada muy lógica porque defiende y a la vez toca aquí en D5. Ahora dama D7, defendiendo, y ahora de nuevo, allí, muy lógico, torre A5, tocando y además queriendo doblar. Tras torre A5, Magnus eligió la jugada B5, una jugada difícil porque es verdad que frena esta presión sobre D5, pero a la vez deja un peón retrasado. Esto es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, que lo aprendáis cuando hay una columna semiabierta. Columna semiabierta es esta columna para el blanco, donde el blanco no tiene peones, el negro sí, al D7. Normalmente intentamos que el peón que está ahí en la columna semiabierta no se quede retrasado. Esto es cuando no hay un peón por detrás suya que le pueda dar la manita. Peón en A6 con este en B7 no es débil, es decir, está siempre defendido. Una vez que haces B5, esta debilidad es permanente. Sin embargo, pues Magnus ha calculado que esta debilidad no es tan importante porque cuando le coman el peón va a tener mucho dinamismo. De nuevo, una concepción un poco más allá. Daros cuenta que es permitir una debilidad. Él sabe perfectamente que es débil su peón, le provoca incluso al rival, por supuesto la va a hacer torre 1, vamos a ver incluso que la partida la va a perder Wei Yi por capturar ese peón, pero a cambio él es capaz de valorar dinámicamente que la captura de ese peón le da tantos elementos favorables que va a tener compensación. Y además daros cuenta que esos elementos favorables se van a basar en un hecho dinámico que no es tan fácil ver en esta posición y que tiene que ver con el mate en la última fila. Hizo H6, toca el alfil se retira de 2 y ahora le juega torre 8. Torre 8 ya implica totalmente el sacrificio de ese peón.
Y aquí, visto lo visto, llega quizá el momento culminante de la partida, porque las blancas tienen una buena posición aquí, como digo. El negro tiene esta debilidad, el blanco apenas tiene ninguna. Este alfil me sigue pareciendo mejor que el caballo y tiene presión por la quinta. Posicionalmente tienen ventaja y no hay tanto dinamismo en esta posición. Pero ¿qué pasa? Pues que Wei Ji pica en la celada, en el no puede aguantar ahí la tensión de decir, oye, tienes esas debilidades, te las voy a capturar y ya. Porque en la mayor parte de los casos, cuando transformas así la posición, te comes el material sin que pase nada, las blancas quedarían bien. Sin embargo, visto lo visto, aquí era momento para hacer un H3, un G3 y luego ya seguir presionando con una posición bastante maja para las blancas y favorable. Fijaros, sin embargo, cómo fue la partida. Hizo dama de 3, ahora 6. Y ahora, si no comes en A6, las negras hacen dama C6 y aguantan la debilidad, aparte te presionan en C, quedan perfectos. Pero Wei Ji, cuando hizo dama de 3, pensó que podía comer sin ningún tipo de problemas. Parecería un peón de más, y dices, bueno, tienes algún truquito, pero nada más. Sin embargo, le hace esta jugada, caballo F4. Ahora, no puede alfil por F4 por el mate en la última. ¿Y qué pasa? Pues que el caballo está viniendo a la casilla E2 y luego te van a presionar en C3. ¿Y qué pasa? Que tu peón de más es el de C3, pero que está perfectamente controlando el avance y sobre todo que el dinamismo de las piezas de Wei Ji deja mucho que desear. Daros cuenta también que caballo F4 puede coordinar en un momento con la llegada de la dama G4, por lo que el flanco de rey queda débil. Es por eso que Wei Ji realizó la jugada dama F3, que las máquinas ya dicen que es el error decisivo, pero para mí humanamente ha venido antes, porque es muy difícil, y sobre todo en una semi rápida, una rápida, hacer una jugada como indica la máquina, dama B1, dama C2, dejándote meter dama H4, permitiendo, bueno, pues como hemos comentado otras veces aquí, es curioso que realmente las blancas aún se mantengan en la partida cuando el rival tiene 3 piezas atacando sobre tu rey. Parece que no pasa nada, incluso con caballo G6 para venir a H4, F3, poner en igualdad, como digo, cualquier persona ve, por ejemplo, que aquí este se mete aquí y deja de calcular. La jugada de Wei Ji, que para una máquina, como digo, es un error, porque te mete en una secuencia tremenda. Dama F5, y bueno, debo de corregirme que me acabo de acordar que no era un error objetivamente para las máquinas, aunque esta defensa ya es una locura. Aquí te están dando dama B1 y cualquiera pensaría que tienes que hacer torre A1 única. Curiosamente, H4, que parece perdedora, no lo es. ¿Por qué parece perdedora? Porque te hacen dama B1 jaque, rey H2, caballo E2, caballo E2. Te están metiendo dama G1 y dama H1 y saliendo con el rey de paseo. G3 es única para evitar dama H1. Y aquí cualquiera deja de calcular si ve que tras dama G1, dama G1 te tocan el alfil, caballo G1 y abandonas. Posición en la que uno podría abandonar y decir, bueno, me han ganado. Sin embargo, pues curiosamente aquí, entregando la pieza con dama por D5, dama por D2 y torre A8, hay tablas que así de primeras casi no sabría ni por qué son, ¿no? Pero porque aquí rey H7, dama E4 y tras G6, dama E7. Y es curioso que no te puedes evitar el continuo, no puedes acercar la dama y tras rey E7, dama E5 y te van a dar todos los jaques del mundo. Bueno, como digo, nadie se pone a mirar esos dama de 5 torre A8, realmente es un milagro que haya tablas en esa posición. Juega torre 2, torre A1, que es mucho más normal, caballo 2, rey F1, dama C2 y llega el desastre. Estás tocando en D2, aquí decidió sacrificar la dama porque ciertamente vio que esta posición tras alfil de 3, caballo 3 era malísima. Parece que aún la posición tras G3, dama por torre A7, las tienen peón de más, pero las blancas pueden intentar mantener la posición. En mi opinión, esto en la práctica es victoria de las negras. Está bien controlado F7, este no llega a colaborar con sus piezas.
pero quizá era mejor que la opción que decidió hacer Wei Yi, sacrificando la dama E4, rey F1 y llegando a esta posición que Wei Yi confiaría que podría aguantar. Pues no es tan fácil encontrar una ruptura, pero en realidad Magnus lo resolvió bastante fácil. Dama C4, dama C7, tocando. Es muy importante a la hora de transformar estas posiciones. En realidad, cuando tengamos una ventaja, crear debilidades en el campo del oponente. Por eso queremos que mueva sus peoncillos. Ahí vemos F4 y que rápido Magnus dice, bueno, pues entonces ya me has dejado la casilla D4, que no la puedes controlar nunca con un peón. Me vuelvo a meter por aquí y ahora activa el rey. Veis como la dama controla las piezas, va poco a poco, fija, avanza el rey, dama E4 y finalmente con B4 crea un peón pasado. Ya sabéis la importancia de los peones pasados en los finales. La verdad es que la victoria ahora es sencilla y Wei Yi intentó el último chance. Como el peón va a avanzar, decide sacrificar su alfil para aguantar este final. No parecía tan fácil, pero en realidad el problema es que te quedas iba a decir en Zuban, te quedas perdido porque te amenazan dama por F3 todo el rato y tienes que mover la torre, por lo que el de F4 va a caer. Simplemente aquí llega el Zuban, tienes que mover la torre. También podría hacer rey G3, pero bueno, F5 será ganadora. También dama F5, aquí mueves y has llegado a una posición que te has quedado sin jugadas, cae el de F4. Digamos que cuando hace dama por E2 ya está sabiendo que iba a perder el final. Lo importante ha ocurrido antes, realmente interesante, este alfil por E5 que juega para ganar. Este cambio, realmente curioso y fundamental estos momentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, juega B5, el entender un poco la psicología que hay en el ajedrez después de estos momentos. Esta posición quizás sea la clave, la que cambió el rumbo de la partida. Aquí las blancas han jugado un ajedrez mucho más correcto que el de Magnus, mucho más provocativo, queriendo manejar a su adversario, haciendo también que piense mucho y llegando con menos tiempo. Y aquí pues Wei Yi no se percató de los problemas que iba a tener en la última fila unas jugadas más tarde y por eso pues jugó dama D3 para capturar directamente el peón de A6, porque parecería lógico. Como digo, esto cualquiera puede pensar, oye, que es que me estoy comiendo un peón. Sin embargo, a partir de aquí los problemas con este caballo F4 y dama F5, daros cuenta de ser el blanco el que ataca, tiene que defenderse, las negras llevan la iniciativa y, bueno, pues realmente una posición instructiva esta. H3, las blancas hubieran tenido ventaja, diría que incluso clara, una posición fácil de jugar, de apretar, con esas debilidades, con ese alfil un poco mejor que el caballo, este B5, esta columna semiabierta. Sin embargo, pues claramente se precipitó a la hora de capturar el peón y a partir de ahí, le vino todo abajo y la precisión de Magnus. Bueno, pues hasta ahí el resumen. Espero que os haya gustado y seguimos comentando.